la puerta de la Vamos a proseguir este juicio oral público, constatando ya la presencia de las partes actuarias. Si puede leer la decisión recaída en el Tribunal de Apelación. Su señoría, por secretaría, ha sido recibida en fecha anterior, el día 27, se recibió en secretaría el 28 la resolución el cual no hizo lugar a la recusación planteada por el señor Enzo Cardoso por propio derecho, invocando su calidad de abogado, y asimismo se ha fijado la proposición del juicio en la fecha del... Bien, proseguimos entonces nuestra audiencia. La Fiscalía había manifestado en la última sesión que no tiene ningún recurso de reposición que plantear. Así es, doctor Estigarribia. La defensa 1 del señor Rodrigo Godoy tiene el uso de la palabra. No sé, doctor, si funciona eso. Señoría, en primer lugar, antes de plantear recursos, una aclaratoria sobre la decisión con relación a la exclusión probatoria de la Fiscalía, porque no nos quedó muy claro el tema del disco duro y de la pericia de gestión y de contable. Bien, respecto de la pericia del disco duro, el tribunal no hizo lugar a la exclusión probatoria planteada por el Ministerio Público, y con respecto a la pericia contable sí se hizo lugar y se explicó los fundamentos entre los cuales cobrará en el acta la indeterminación que tienen los puntos que han sido admitidos en el auto de apertura a juicio, y cualquier cosa puede recurrir también al texto del acta. Si quieren precisar esa situación, podemos dar lectura. Por favor. Actuaria. O sea, el último nomás. Sí, Uno te quedó claro, eso ya está. y con relación a la pericia contable y de gestión. Y respecto a la de gestión, el tribunal había establecido que la gestión de una persona no puede ser objeto de pericia, y que en todo caso el tribunal tenía a su cargo evaluar todo el caudal. Señoría, en la audiencia anterior ya el Ministerio Público había planteado una aclaración y el tribunal aclara que se hizo lugar al planteamiento del Ministerio Público en cuanto a la exclusión de la pericia contable, y se ha explicado que los puntos por los cuales fue admitido el medio de prueba en el juzgado de garantías están absolutamente indeterminados y por tanto no pueden ser objeto de pericia, y que lo relacionado con la gestión será determinado por el tribunal. ¿Está, doctor? ¿Alguna otra cuestión que quiera, doctor Fredo? No, o sea, esa es la decisión sobre el tema. Esa es la aclaratoria, no sé si quiere leer la decisión. Sí, la decisión del tribunal. La decisión del por qué se rechaza. En cuanto a las decisiones, en segundo lugar, ha planteado el Ministerio Público las exclusiones probatorias, en primer término, de una pericia informática a ser realizada por Mario César Flores para grabación. Permiso. La decisión del tribunal respecto a la pericia contable y de gestión. Solo ese punto. Otro fue admitido. O sea, fue rechazado. Solo fue rechazado. En cuanto a la exclusión probatoria de una pericia contable de gestión solicitada por el Ministerio Público, el tribunal considera que si bien el momento de verificar la pertinencia de la inclusión de medios de prueba es en la audiencia preliminar, sin embargo, se ha verificado que el juez de garantías no ha realizado este trabajo de manera acabada,
porque no ha explicado en qué consiste este trabajo de pericia contable y los ítems admitidos no tienen una determinación específica de cuál es la labor que se va a realizar. Por tanto, la misma es improcedente. En cuanto a la pericia de gestión, el tribunal considera que peritar la gestión de alguien no puede ser objeto de pericia. No se relaciona a ningún elemento del tipo, por lo cual se hace exclusión a la pericia contable y de gestión. Adelante, doctor. Bueno, esta defensa va a plantear recursos de reposición contra la decisión del Tribunal de Sentencia que rechaza el planteamiento de prescripción, así también el que hace lugar a la exclusión probatoria, y también con relación al que rechaza la nulidad de la acusación por indeterminación de las atribuciones. Bueno, en primer lugar, con relación a la prescripción, el tribunal básicamente sostuvo para rechazar el pedido de prescripción que el argumento principal era que el expediente no se encontraba en el juzgado de garantías. En realidad, lo que hace que un juzgado de garantías pueda o no tomar una decisión no es si el expediente físicamente se encuentra en el lugar, sino si está habilitado en función al procedimiento en sí en dictar esa decisión. Esto significa que si, por ejemplo, el sujeto está recusado, no puede dictar cierto tipo de resoluciones, salvo las que sean urgentes en el marco del proceso. Así que, si esto es lo que determina que el juez no pueda determinar la decisión, que el expediente esté o no en el juzgado es irrelevante. Sin embargo, acá el tribunal resucitó tal vez una práctica común en los sistemas escritos de esa dependencia a las cuestiones físicas. O sea, yo tengo que tocar el expediente porque si no está el expediente, como decían antiguamente, lo que no está en el expediente no está en el mundo. Eso es un aforismo aplicable a los sistemas escritos, no a los sistemas acusatorios. Si el juez de garantías no pudo tomar decisiones es porque habían recursos pendientes o en algunos casos recusaciones. Así que, y en otros casos también el expediente no había ningún cuestionamiento, y sin embargo el proceso estuvo en el juzgado de garantías, en un caso, por ejemplo, del año 2019 al 2021, que estuvo con las decisiones del Tribunal Constitucional, de la Sala Constitucional ya resuelto. Sin embargo, el juzgado de garantías tuvo del 2019 al 2021 el expediente sin dictar absolutamente ninguna decisión. Es decir, acá estamos hablando de 2 años que no hubo ningún recurso, ni recusación, ni incidente que haya impedido que el juez tome una decisión. Acá también, en la argumentación del Ministerio Público, se citó como un argumento de autoridad un libro de un magistrado, el doctor Riera Manzoni, que justamente en su última edición, de manera expresa, descarta que los planteamientos de las defensas puedan ser utilizados como criterios que suspenden el plazo de prescripción. Textualmente dice: es por ello que nosotros propugnamos que toda vez que se quiera indicar que en un acto hecho como causal de suspensión debe existir una resolución judicial, porque la ley decide dar este carácter y por ello delega necesariamente en manos del juez. No creemos que pueda ser revestida, por citar ejemplos, como causal de suspensión a un recurso de apelación, ya sea general o especial, puesto que su interposición, a más de ser legal, no es objetivamente insuperable, puesto que depende del juez de que sea resuelto rápidamente o no. Página 383. No todas las circunstancias que se pretendan usar como causales de suspensión son objetivamente insuperables, ya que una buena cantidad de ellas pueden depender de la voluntad del propio operador de justicia, a diferencia de las causales de suspensión más conocidas como el sobreseimiento provisional, que depende de la ley, y los fueros, que dependen de otro organismo del Estado. O sea, básicamente, la invocación al doctor Riera Manzoni creo que debe tratarse de una edición anterior o de una incomprensión de los conceptos que él escribe en su libro, porque claramente señala que
ninguna de estas circunstancias, ya sea una recusación o una apelación, pueden suspender el plazo de prescripción. Pero esto no es solamente por un argumento de autoridad de este libro, sino en realidad es la interpretación de la ley, y lo que hizo el Tribunal de Sentencia es hacer una analogía entre la duración máxima del proceso, que está arreglada por el artículo 136 del Código Procesal Penal, y la prescripción, en este caso las circunstancias que puedan suspender, que está arreglada en el artículo 103 del Código Procesal Penal. Y en cuanto a si el expediente estuvo o no, o si hubo circunstancias objetivamente insuperables, obran en el expediente informes. Por ejemplo, el oficio de la Sala Penal, oficio número 1440, donde la doctora Karina Pennoni refiere que si bien existen dos recursos pendientes, 586/2015 y 587/2015, los mismos se encuentran por cuerda separada para estudio de admisibilidad, y que además se aclara que los votos principales no radican en esa secretaría. Hoja 1930, tomo 10. Recurso de casación número 583 se resolvió por el AI número 542 de fecha 16 de abril de 2019. Cuando dice los números no le entendemos, doctor. ¿Cómo? Cuando dice los números no le entendemos. Hojas, la hoja. Recurso Recurso de casación número 586 se resolvió por AI número 542 de fecha 16 de abril del año 2019. Y recurso de casación número 587 se resolvió por AI número 541 de fecha 16 de abril del año 2019. En todo este tiempo no se dictó ninguna medida de suspensión del proceso. Como bien dice el oficio de la Sala Penal, esto se llevó por cuerda separada, y que los autos principales nunca radicaron en la Sala Penal. Que la resta de este tiempo en su cálculo es como mínimo incorrecto. También hay un oficio de la Sala Constitucional, oficio de la Secretaría número 427 de fecha 6 de octubre del 2015, donde el doctor Arnaldo Levera refiere que en el trámite de dos acciones de inconstitucionalidad pendientes, la número 1007 del 2015 y la 1008 del 2015, no ha recaído resolución de medida cautelar pendiente. La acción número 1007 se declaró la inadmisibilidad, que se resolvió por AI número 146 de fecha 9 de febrero del 2021. Acción número 1008 se declaró la inadmisibilidad por AI número 147 de fecha 9 de febrero del 2021. En todo este tiempo no se dictó medida de suspensión. Cuadernillos separados número 1007 y 1008. Es así que el juez interviniente, en este caso, el juez Amarilla, pudo en este tiempo que transcurrieron entre estos, por un lado recurso de casación y por otro lado acción de inconstitucionalidad, dictar resoluciones de suspensión condicional del proceso a través de a favor de algunos de los involucrados en la causa. Incluso elevó la misma a juicio oral y público para los representantes de la Federación Frutihortícola. Otro punto que resaltar sobre las decisiones del juez interviniente, AFOCA 2055, resalta la providencia de fecha 9 de octubre de 2015, donde se ordena la formación de compulsas para la tramitación de ciertos recursos posteriores. AFOCA 2690, sobre un informe de la Sala Penal del 23 de abril de 2018, donde se constata que el expediente se remitió a la vista sin medida cautelar que suspenda el proceso, declarándose inadmisibles los recursos presentados. AFOCA 2708 obra un informe de la actuaria Mercedes Sosa al Tribunal de Apelaciones, que refiere que el expediente fue remitido a juzgado de sentencia número 22, y la actuaria al juzgado de sentencia número 22. Ratito. Entonces 2708 Mercedes Sosa del Tribunal de Apelación, doctor. Sí. Informa que se fue a sentencia 22. Y la actuaria al juzgado de sentencia número 22 informa, FOCA 2709, que los recursos interpuestos tienen 60 focas y 50 focas, y que el mismo se encontraba enganchado a otro expediente voluminoso remitiéndose al juzgado de garantía, luego ambos recursos traspapelados. En mayo de 2019 se remite de la Sala Penal el expediente. Cabe resaltar que a esta fecha aún no se encontraba prescrita la causa,
pero para el momento de la realización de la audiencia preliminar sí ya habían transcurrido más de 5 años. Se puede constatar que las remisiones no eran de los tomos principales, tal como se verifica en el oficio de fecha 10 de diciembre de 2015, donde se devuelven a juzgar garantías los tomos 9 al 12 remitidos a la vista. Es decir, ni siquiera la remisión reviste una imposibilidad, pues de darse la necesidad de realizar un acto jurisdiccional relevante, la vista de un expediente no constituye suspensión de la tramitación del proceso. Hay que tener en consideración que en este proceso hubo un juicio oral en el medio del tiempo que esta defensa argumentó que hubo un plazo de prescripción. Si los órganos jurisdiccionales en su momento no decidieron remitir solamente los originales, no hicieron compulsa para que siga con relación a los otros procesados, no puede cargar en contra del imputado, como lo están haciendo en este caso con su decisión. Definitivamente, su señoría en esta situación no se puede predicar que hubo una circunstancia objetivamente insuperable, porque en el transcurso de lo que esta defensa argumentó como plazo transcurrido para la prescripción, es decir, desde la presentación de la acusación en septiembre de 2014 y la audiencia preliminar en abril de 2021, hubo varias resoluciones del juez de garantía que de alguna manera sirvieron para impulsar el proceso penal. Así que ni siquiera el proceso estuvo paralizado, y aunque estuviera paralizado el proceso, las circunstancias objetivamente insuperables, bien como lo dice la doctrina autorizada sobre la suspensión, no implica una circunstancia objetivamente insuperable, porque todos los planteamientos de las partes deben ser resueltos por los órganos jurisdiccionales. Solamente aquellas circunstancias que escapan a la posibilidad de que un órgano jurisdiccional lo puedan resolver se pueden considerar condiciones objetivamente insuperables. Digamos, por ejemplo, se pueden citar cuando el sujeto está en suspensión condicional, cuando hay un sobreseimiento provisional, cuando hay una situación de prejudicialidad, donde se requiere la decisión de una norma penal, cuando el sujeto no se somete al proceso, porque la ley claramente establece que no se puede llevar adelante un procedimiento en ausencia, y ninguna de esas circunstancias el juez puede revertirla. Sin embargo, la interposición de recursos no es el caso, pues los órganos jurisdiccionales lo pueden decidir. Otro punto, la invocación de la decisión del Tribunal de Apelaciones sobre que la causa estuvo sin causa, y que señalan un cuadro en que la causa se encontraba sin juez, pero señala que en este mismo momento el Tribunal de Apelaciones y la misma Corte Suprema estuvieron interviniendo en el proceso. O sea, si acá se va a dar validez a lo expresado por el Tribunal de Apelaciones, entonces tendríamos que solamente el juez penal de garantía es juez, y ninguno de los otros órganos jurisdiccionales pueden ser considerados jueces, porque definitivamente el hecho de que el juez esté recusado no significa que el proceso de cualquier fuero esté sin un órgano jurisdiccional que atienda al asunto. De hecho, que si se le recusa a un magistrado de primera instancia, quien debe definir eso es un tribunal de segunda instancia, con lo cual decir de que un caso estuvo sin juez sería ignorar que todos los órganos jurisdiccionales finalmente son magistrados, son jueces, y pueden atender las decisiones o los planteamientos que se le presentan. En síntesis, sus señorías, solicitamos que por contrario imperio revoquen su decisión del rechazo del incidente de prescripción, debido a que en este caso no hubo ninguna circunstancia objetivamente insuperable que se le pueda descontar al plazo de prescripción transcurrido entre septiembre de 2014 y abril del año 2021. Con relación al rechazo del incidente de nulidad de la acusación por indeterminación de los hechos,
En el caso concreto, en esta causa fueron condenados el señor Silvio Riveros, el señor Ignacio Acuña, el señor Lidio Esteban Irala y el señor Luis Picardo como autores de estafas, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. Estas personas eran representantes de las organizaciones que recibían los fondos. Una de las cuestiones relevantes acá es que el propio Estado ha solicitado la indemnización de los daños porque estas condenas han quedado firmes y han reclamado el total del monto que en este procedimiento que hoy nos tienen acá se señala como perjuicio patrimonial. Es decir, para el Ministerio Público en su momento llevó adelante el proceso contra estas personas, como para los órganos jurisdiccionales, incluida la Corte Suprema de Justicia, la causación del perjuicio y la responsabilidad por ello corresponden a estas personas que cité precedentemente. Por lo tanto, es totalmente inadmisible hablar que acá estamos ante un juicio donde se va a pretender probar un perjuicio de 68.000 millones cuando este perjuicio ya fue determinado en otro juicio y atribuido a otras personas. Sobre esta base, la acusación... ¿Es una demanda, doctor? Si esa parte no... Sí, no sí, puede es una demanda planteada por la Procuraduría General. Correcto. Claro, con relación a la sentencia firme de Silvio y Silvio, los otros señores que tenían. Así mismo, señoría. En ese contexto, señores integrantes del tribunal, pretender atribuir una mentira, que sería la hipótesis de la estafa, o una causación dolosa a un perjuicio, que sería la hipótesis de una lesión de confianza, para mi defendido, el señor Rodio Godoy, resulta claramente incompatible con lo previamente señalado y representaría definitivamente una indeterminación, porque no sabemos a quién se le mintió y de qué patrimonio dispuso si hay otras personas que están condenadas como autores de lesión de confianza y el Estado les reclama. Eso a través de una demanda promovida en mayo del año 2021 por la Procuraduría General de la República. Sobre esa base entonces planteamos la reposición del rechazo del incidente de nulidad de la acusación y la autoapertura por indeterminación de los hechos. Finalmente, con relación al rechazo, a hacer lugar a la destrucción probatoria de la pericia contable con el argumento de que los puntos son indeterminados, implica que vuestras señorías han hecho una valoración de los puntos probatorios, de los puntos de pericia, para poder concluir luego que son indeterminados. Sin duda que en su momento, y aclaro, esta defensa no fue quien ofreció esa prueba, pero la defensa que ofreció ese medio de prueba para su producción en juicio estableció cuáles son los puntos de pericia, y esa situación ya fue debatida en la audiencia preliminar y el juez de garantías consideró que este medio de prueba era conducente para establecer si había una participación de la persona que ofreció, la defensa que ofreció esta prueba. Con relación a la pericia de gestión y sobre que no existe la posibilidad de hacer una pericia de gestión, en realidad el Código Procesal Penal en el artículo 173 habla... quiero entender, ya usted está respondiendo la parte de la exclusión de la pericia contable. Sí, ahora iba al otro punto, sí, claro. Sí. Pero queremos que nos explique bien en qué consiste su reposición, por favor, si puede. Sí, dos puntos. La pericia contable y los puntos ya fueron admitidos por un juez de garantía. Eso incluso fue revisado por un tribunal de apelaciones. Y el tribunal de apelaciones, que no solamente declaró inadmisible, sino atendió los recursos, consideró que no admitía, que todas las pruebas estaban correctamente admitidas. Con lo cual, estamos hablando de que el tribunal de sentencia dejó sin efecto entonces una prueba que ya había sido admitida previamente.
en cuanto a establecer de que los puntos son indeterminados, para establecer que los puntos son indeterminados, el tribunal entonces tuvo que hacer una valoración del caso con los puntos establecidos, lo cual obviamente esa valoración se hace en función a la prueba producida y no a los puntos simplemente observados, porque para hablar de que un punto es indeterminado, necesariamente yo tengo que analizar de qué se trata la teoría del caso de las partes. En este caso ni siquiera hubo una alegato inicial, así que no pueden saber cuál es la teoría del caso de la defensa que ofreció este medio de prueba. Entonces, haber valorado como indeterminado un punto nos parece que no es un argumento para rechazar una prueba ya admitida, y que es la defensa. Eso es con relación a la pericia contable. Con relación a la pericia de gestión, el artículo 173 del Código Procesal Penal habla de la libertad probatoria. No existe de antemano ninguna lista cerrada de decir sobre qué se puede o no hacer una pericia. Así que afirmar de que no existe una pericia de gestión realmente es una afirmación que no tiene un sustento, porque si estamos hablando, por ejemplo, de la gestión de una persona que ejerce un cargo estrictamente técnico, obviamente el tribunal, cualquier tribunal, incluso nosotros los abogados, vamos a tener la incapacidad de interpretar ciertas evidencias que nos ponen, porque desconocemos ciertas cuestiones técnicas que hacen, y justamente conceptualmente hablando, un perito es aquella persona que ayuda al tribunal a extender su percepción sobre los hechos. Todos podemos ver una resolución administrativa, pero tendríamos que conocer cuáles son todas las funciones que se establecen, y en este caso la pericia de gestión, entiendo yo que tiene unos puntos de pericia, tampoco es algo que esta defensa haya ofrecido, pero que consideramos relevante que un experto en este ámbito pueda explicar cuál es la tarea que se desarrolla en el marco administrativo, en este caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como nosotros, por una cuestión de búsqueda de la verdad material, no nos hemos opuesto a que primero un informe, entre comillas, técnico de la Fiscalía se ingrese como prueba documental, y luego que la persona que elaboró este informe declare en juicio. No nos hemos opuesto porque consideramos que acá se deben debatir todos los hechos. De la misma manera consideramos que impedir que un experto sobre cuestiones de gestión en el marco en este caso el Ministerio de Agricultura y Ganadería se pueda producir en juicio implica una restricción a los derechos de las defensas en este proceso. Así que también solicitamos que por contrario por imperio revoquen su decisión de rechazar estas pericias. Esos son todos los recursos. Defensa Maristea. Gracias, entonces. Gracias, señora presidenta, señores miembros. Vamos a recoger solamente el rechazo de la prescripción con reserva de apelación, señora presidenta, señores miembros. En cuanto al rechazo del incidente de prescripción, que fue también contestado y solicitado que se rechace por el Ministerio Público, nosotros debemos advertir, más allá de lo ya manifestado por el doctor Preda, fundamentación a la cual nos adherimos, debemos advertir que el artículo 346 es precisamente claro en cuanto a los efectos del procedimiento, y estos procedimientos habla justamente del procedimiento de la recusación, y el artículo 346 dice que la inhibición o la recusación no suspenderá el trámite del procedimiento. En este sentido, no podemos hacer una interpretación extensiva en cuanto a lo estipulado en el artículo 103 del Código Penal, donde habla precisamente de las suspensiones y de los obstáculos insuperables, objetivamente insuperables, para llevar adelante
el conteo del plazo de la prescripción misma. Es más, el mismo artículo 346 estipula de que las cuestiones que el juez no puede llevar adelante, sí lo puede hacer su interino. No puede correrse con la carga a las partes de que el juez penal de garantía no haya remitido el expediente para el sorteo de un juez interino a los efectos de tramitar las cuestiones que no trababan el proceso en sí. Y más allá de eso, señora presidenta y señores miembros, tampoco las partes pueden cargar con la dilación del proceso generada por los tribunales de apelaciones o por la misma Corte Suprema de Justicia, ni mucho menos con las confusiones generadas en cuanto a la revisión del expediente o a un tribunal de sentencia o a un tribunal de apelaciones que no era el competente para entender sobre las cuestiones propias de los que estamos hoy acá sentados enfrente de este tribunal a los efectos del juzgamiento del presente juicio oral y público. El tribunal de sentencia, al momento del rechazo de la prescripción, no ha tenido en cuenta el artículo 10 del Código Procesal Penal en cuanto a las restricciones de las interpretaciones extensivas. Esta interpretación solamente puede ser extensiva a favor de la representada, no así interpretar que esas dilaciones generadas por el Poder Judicial tienen que cargar nuestra representada. Entonces, en ese sentido, adhiriéndonos a lo ya manifestado por el doctor Preda, solicitamos que se revea esa postura y que hagan lugar a la prescripción, señora presidenta, señor ministro. Eso es todo. Conforme a la defensa técnica, la distribución de trabajo, quiero aclarar un poquito al tribunal en cuanto a cuáles son los actos que suspende una recusación. Son los actos establecidos en el artículo 136, suspende la duración máxima del proceso, no así la prescripción. Son dos cosas distintas. Eso queríamos aclarar un poquito para que se pueda entender y rever un poquito otra vez la postura del tribunal. Eso es todo, señor. Correcto. Pero en síntesis es solo sobre este incidente. Solamente la Defensa 3. Sí, buenos días. Bien, nosotros habíamos presentado el incidente de la nulidad del auto de apertura por considerar que había admitido hechos descritos de la acusación que al momento de la audiencia preliminar se encontraban prescritos. Habíamos mencionado que desde la fecha de la presentación de la Permiso, acusación... ¿hay algún teléfono que está en vibrador que necesitamos que esté en silencio? Que escuchamos. Pues secretaria Rubén, si podemos ver que el doctor ahora se puso el micrófono. No sé si funciona, pero lo vamos a intentar. Habíamos... Entonces, había planteado usted la nulidad de la alta apertura por admisión de hechos prescritos. Sí, habíamos mencionado justamente en esa oportunidad que el último acto interrumpivo que nosotros considerábamos era la presentación de la acusación en fecha 6 de septiembre de 2014 y a la fecha de la audiencia preliminar, 20 de abril del 2021, habían pasado más de 5 años sin que existiesen otros acontecimientos que en su momento o pudiesen interrumpir el cómputo de la prescripción o suspender. El tribunal, en su decisión, comparte con nosotros dos cuestiones. Primero que nada, el tribunal comparte con esta defensa y con las demás defensas que desde el momento de la presentación de la acusación al momento de la audiencia preliminar habían pasado más de 5 años. Y también comparte con nosotros el tribunal
que en ese lapso no hubo ninguna causal de interrupción. Pero sin embargo, el tribunal rechaza la prescripción mencionando que habían circunstancias que habían suspendido el cómputo de la prescripción. Además, el tribunal hace referencia a que durante ese periodo hubo circunstancias objetivamente insuperables para la prosecución de la acción penal, haciendo referencia a que el expediente no se encontraba en secretaría o en el juzgado de primera instancia, que estaba en cámara y que también estaba en corte. Haciendo referencia también a que habían personas que habían sido condenadas en la misma causa. Entonces, ante esta decisión del tribunal, esta defensa interpone el recurso de reposición con apelación en subsidio en base a los establecidos en el artículo 452 y 458 del Código Procesal Penal. Primero que nada, voy a adherirme a lo expuesto por el doctor Preda en todos los puntos que hacen referencia a los fundamentos de su recurso de reposición, porque coinciden plenamente con los nuestros con respecto a nuestras pretensiones y a la concepción que tiene sobre los hechos y los acontecimientos que han devenido en el procedimiento. Sumado a ello, a que encuentro que la fundamentación del tribunal para rechazar la prescripción es contradictoria. ¿En qué sentido viola principios de contradicción? Porque dice que el expediente nunca estuvo en primera instancia, que estuvo en segunda instancia y que estuvo en la corte, y que eso impidió el normal desarrollo de la acción penal. Pero sin embargo, hace mención a que otras personas fueron condenadas en esta misma causa. Entonces me pregunto, ¿cómo podemos entender que si en esta causa, que es una, estuvo suspendido el expediente o el cómputo o el plazo de la prescripción, haya habido otras personas que hayan sido condenadas? Incluso el propio doctor Preda hizo referencia a que en esta causa no solamente hubo una sentencia condenatoria en primera y segunda instancia, sino que hubo salidas procesales que fueron dadas por el juez de garantía durante el periodo que nosotros reclamamos que había operado la prescripción. Entonces, el argumento del tribunal de considerar que las circunstancias mencionadas por los miembros del tribunal en su decisión suspenden la prescripción no coinciden con lo que los fallos constantes de la Corte hacen referencia a estas circunstancias. De hecho, bien lo mencionó el doctor Preda, las cuestiones que hacen a las suspensiones del procedimiento que están referidas en el artículo 136 no deben ser compatibles o no son compatibles con las causales de suspensión de la prescripción, porque las recusaciones, las excepciones o las recusaciones quedan a cargo de los jueces y son ellos los encargados de la decisión. No podemos nosotros cargar a la persona sentada en el banquillo que un juez resuelva una recusación en un tiempo X o resuelvan la apelación.
Bajo esas circunstancias, nosotros consideramos que existe un error en el razonamiento del tribunal al considerar que las circunstancias que se observan en el expediente y que no son atribuibles a la defensa puedan ser motivos de suspensión del plazo o del cómputo de la prescripción, en el sentido en que lo expresó el tribunal. La Corte y básicamente el tribunal, sin decirlo, haciendo referencia a las circunstancias que consideraba de suspensión, básicamente lo que hizo fue, digo sin decirlo, hacer referencia a aquella teoría de los plazos muertos, de los plazos muertos, de García Lupo, cuando menciona de que la suspensión de la prescripción opera cuando hay dilaciones por parte de la defensa. Pero en nuestra Corte Suprema de Justicia, por ejemplo en el fallo 1007, caso de Camilo Suárez y de su de confianza, si bien el ministro Martínez Simón hace referencia a esta circunstancia, la Corte con su integrante originaria, Carolina Llanes, sostiene lo contrario. Y nosotros sostenemos también lo contrario. Por lo que nosotros estamos en condiciones de sostener que la decisión del tribunal o el fundamento de la base de la decisión del tribunal que establece que esa circunstancia, que el expediente supuestamente no se encontraba en primera instancia, pero sí lo estaba, porque se dictaron resoluciones que hacen referencia a que sí el juez de garantía dictó decisiones sobre, en base a esta causa, sobre suspensión condicional, incluso un tribunal de sentencia dictó una condena. Entendemos que el expediente, o digamos la causa, no han existido circunstancias objetivamente insuperables que impiden el cómputo de la prescripción. Por lo tanto, solicitamos un reexamen de la decisión del tribunal. Y insisto, me adhiero a los fundamentos del doctor Breda y que por contrario imperio este tribunal resuelva revocar la decisión primaria, dictando la prescripción en esta causa, haciendo lugar el incidente que nos habíamos planteado. El segundo incidente que nosotros planteamos fue la nulidad del auto de apertura por haber admitido una acusación que no contaba o que no reunía todo y cada uno de los requisitos exigidos de la ley, específicamente en lo que se refiere a la descripción clara, concreta y detallada de los hechos que se le atribuyen al señor Cardoso. También nos adherimos a los fundamentos expuestos por el doctor Breda, porque son exactamente los mismos que nosotros hemos expuesto en su momento. Mencionando también lo siguiente. Nosotros habíamos mencionado que no había una concreta descripción de los hechos atribuidos a mi detenido, en el sentido de que no se describía quién era la persona engañada, la persona física engañada, que fue la que al final de la cuenta dispuso parte del patrimonio, porque no hace ninguna referencia a ello en la acusación. Dijimos también que en el caso de que fuese lesión de confianza, tampoco hicimos una descripción de cuál fue el mandato violado. Pero también quiero ahondar en lo que dijo el doctor Breda, en el sentido de que al haber personas que ya fueron condenadas en esta causa y que la sentencia dictada en auto estableció que fueron ellos los que produjeron el juicio patrimonial, entonces me
lleva a sostener cómo es posible entonces que si un tribunal ha decidido previamente a que los demás fueron las personas que produjeron el resultado lesivo al patrimonio, mi defendido puede hacerlo. Pero más allá de eso, insisto, que de la pieza fiscal que nosotros hemos observado, no hay una descripción clara, concreta y detallada de los hechos que se le atribuyen al señor Cardoso. Bajo estos aspectos, su señoría, y teniendo en cuenta lo manifestado, adhiriéndome nuevamente a lo expuesto por el doctor Freire, solicito entonces el reexamen de la decisión del tribunal y decidan por revocar por contrario imperio la decisión, haciendo lugar al incidente de nulidad, tanto de la auto de apertura como de la acusación. Y por último, con respecto a las exclusiones, tampoco me ha quedado muy claro, y me van a perdonar si a lo mejor estuve un poco desatento, sobre qué fue lo que el tribunal hizo lugar a la exclusión. Si fue la pericia de gestión o la pericia contable, ¿no? Hasta ahora no estoy entendiendo muy bien. Las dos cosas, doctor. Bien. La contable y de gestión. Bien, la decisión del tribunal de excluir esas dos, o esos dos elementos probatorios, entiendo que violan el principio el derecho a la defensa y al uso de la verdad. En su momento, el juez de garantía, al momento de analizar los elementos probatorios ofrecidos por la defensa, haciendo una valoración sobre la pertinencia de la misma, dispuso justamente admitirlos, porque eran conducentes para probar los hechos que podrían estar directa o indirectamente vinculados al objeto del juicio. Y eso también pasó por un filtro del Tribunal de Apelaciones, que confirmó el fallo de primera instancia. Privar a la defensa de elementos probatorios que son indispensables para nosotros, para nuestra teoría del caso, con el pretexto de que los puntos no son claros, etc. Coincido con el doctor Preda que para que el tribunal pueda llegar a esa decisión o a ese supuesto, debió haber hecho una valoración del medio probatorio, del objeto de la prueba, por los hechos. Y me pregunto, ¿cómo es posible que el tribunal pueda conocer cuáles son los hechos que se piensan probar si ni siquiera sean expuestos en este juicio? Esto nos afecta a nosotros porque fuimos nosotros los proponentes del medio probatorio, porque no nos permitiría a nosotros completar con nuestra teoría del caso, en el sentido en que mi defendido, según la teoría del caso de la Fiscalía, de la acusación, él realizó todos y cada uno de los pasos que establecen las gestiones para dictar la resolución que le es endilgada y que al final de la cuenta fue la que, según la Fiscalía, causó el perjuicio. Esta diligencia, estas pericias o estos medios probatorios que nosotros habíamos ofrecido estaban justamente en la inteligencia de poder demostrar durante el desarrollo de la misma que mi defendido se ha comportado conforme a los cánones que establece la gestión como ministro de Agricultura. Y la única forma que tenemos de demostrar justamente este extremo es que el tribunal aprecie la prueba que habíamos ofrecido y que una vez que ésta sea producida, la valore.
ahí recién podría valorarla si coincide o no con la decisión o con el contenido de la prueba y si está o no directamente vinculada al objeto del uso. Solicito entonces al tribunal reexaminar la decisión. Insisto en esto bajo el prisma de la búsqueda de la verdad, que está obligado el tribunal a hacerlo, y sobre todo que nos priva a nosotros de una prueba fundamental para sostener nuestra teoría del caso. Solicito entonces que se reexamine la decisión y por contrario inferior la revoque, no haciendo lugar a la exclusión solicitada por el Ministerio Público. Eso todo. Gracias, doctor. En primer lugar, bueno, en primer lugar comentaremos el recurso de reposición de la defensa 1 en cuanto al rechazo de la prescripción. Entiendo que la defensa se agravió del fundamento del tribunal al expresar que el expediente no se encontraba en el lugar. Es por eso que no se pudo llevar adelante la audiencia preliminar. Y en este punto expresó que el tribunal resucitó cuestiones antiguas, en el sentido de que tenemos que sacar el expediente únicamente para llevar adelante una audiencia en un juicio oral. Y en realidad, dentro del proceso penal, por lo menos, yo como Ministerio Público no voy a permitir que se haga una audiencia preliminar, un juicio oral, sin el cuaderno de investigación fiscal o el expediente. El argumento de la defensa contradice la postura inicial de otra defensa al decir que no tuvo acceso. Sí tiene que tener acceso la defensa y el Ministerio Público a los elementos de prueba. Para el Ministerio Público, el razonamiento hecho por el tribunal es un razonamiento completo, está justificado, es lógico, lo explicó de manera sucinta en esta audiencia. La resolución fue sucinta, en el sentido de que no es simplemente porque se remitió el expediente, sino que la cuestión es que no se pudo llevar adelante la audiencia preliminar en relación a estas personas, las que hoy están enjuiciadas, no solamente por la remisión del expediente, sino que también porque se encontraba en otros tribunales para la realización de juicios orales. Y es una circunstancia objetivamente insuperable que el expediente no se encuentre ante el juez. Sí es una circunstancia, es que no se puede tomar una decisión. Objetivo es algo palpable y por tanto el juez no puede tomar una decisión, y además el juez en este momento se encontraba recusado. Y ante una recusación y sin el expediente no puede tomar una decisión. Posteriormente, de manera sorprendente, se refiere a la argumentación del Ministerio Público, cuando en realidad lo que tiene que atacar es la decisión del tribunal en este momento de recurso de reposición, o sea, que tiene que decir por qué está en contra y fundamentar. Y menciona que el Ministerio Público no tiene comprensión de ciertos conceptos, citó a un autor, y habló de la doctrina autorizada. ¿Quién autoriza las doctrinas? Hoy en día, con esta sala no tengo conocimiento. A lo que hoy es hacer tipo una especie de réplica de las argumentaciones del Ministerio Público no corresponde en este acto. Solamente debió referirse a las decisiones tomadas por el tribunal, por una cuestión también de respeto a todas las partes.
También menciona que no hay un informe de Penoni que dice que los autos no se encontraban en la corte. En el expediente judicial, señoría, existen copias de que el expediente del tomo 13 fueron remitidos a la corte. Esta circunstancia no se ajusta a la realidad. Existen constancias que el expediente fue remitido a Cámara, que el de Cámara fue remitido al Tribunal de Sentencias 22, después al Tribunal de Sentencias 36. Esa afirmación hecha en este sentido, por lo menos el Ministerio Público no tiene conocimiento. Sí tiene conocimiento de que fueron remitidos los expedientes a la Corte y así sucesivamente. Otra vez, posteriormente, entre sus argumentos, fundamenta de que sí hubo juez y que no solamente el juez penal de garantías es juez, sino que también los tribunales y la Corte. Y que en este sentido existiría una especie de contradicción de la resolución de Cámara al decir que no hay juez. Y en este caso concreto, a lo que se refirió el tribunal y lo que entendió el Ministerio Público en la decisión es que no existía en ese momento la posibilidad de que el juez resuelva esa situación en concreto, vale decir, la realización de la audiencia preliminar en contra de los acusados. El juez recusado sigue siendo juez, lo cual es obvio, pero la discusión no es esa. La discusión es: ¿se pudo realizar el acto procesal? ¿Existió alguna circunstancia que impedía que objetivamente se realice este acto procesal? Lo cual para el Ministerio Público fue bien fundamentado por el tribunal. En este sentido, señora Presidenta, se solicita que se confirme la decisión del tribunal, pues fue una decisión lógica, argumentada, basada en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y también fundada en teorías que yo autorizo en este momento también, que fundan las cuestiones de las circunstancias objetivamente insuperables. En cuanto a la... Sí. Le paso el siguiente punto, presidente. Muy buenos días. Bueno, en cuanto a al rechazo de la nulidad de la acusación, la defensa plantea básicamente los siguientes argumentos. Que el perjuicio patrimonial ya fue determinado en el otro juicio, donde fueron condenadas las personas. Permiso, doctora Samedia, ¿cuál está contestando? El incidente del rechazo de la acusación. El recurso del rechazo de la acusación. De la nulidad de la acusación. Sí, el doctor Preda. El doctor Preda siempre. Bueno, entre los argumentos básicamente sostiene que existe una sentencia de condena en la cual se determinó la responsabilidad de los señores Silvio Riveros, Luis Picaro, entre otros, y que esta sentencia sería incompatible con los hechos expuestos en esta acusación, en el sentido de que no se puede atribuir un perjuicio patrimonial a su defendido, ya que la decisión anterior podría contraponerse con los hechos expuestos en esta causa. Sin embargo, a criterio del Ministerio Público, consideramos de que las porciones fácticas son distintas a las justamente debatidas en el marco de ese juicio, y que justamente el motivo de este juicio oral es conocer aquellas circunstancias que tienen que ver con la participación del señor Rodrigo Godoy, en el sentido de que, si bien es cierto, guardan relación unas con otras, la participación de cada persona o cada sujeto, en este caso procesal, son distintas y que definitivamente desembocaron en un perjuicio total. Al respecto, entonces, consideramos que el argumento o lo expuesto por la defensa tiene que ver más bien con una cuestión de fondo que será tratado justamente una vez que se abra el debate en el marco de este juicio.
En consecuencia, solicito se confirme la decisión del tribunal respecto al rechazo de este motivo. Sobre este punto, señoría, también agregar que el tribunal al momento de la decisión, recuerdo bien que dijo, no voy a leer íntegramente el auto de apertura, y explicó cuáles fueron los hechos que se le atribuyó. Y en realidad un recurso de reposición es atacar los fundamentos del tribunal y no hacer una especie de alegatos sobre la cuestión de fondo. Es por eso que al encontrarse bien fundamentada la decisión al momento del tribunal de expedirse sobre la situación, es que debe darse esta confirmación. El tercer recurso es el de reposición contra el rechazo de la pericia contable y de gestión, que en realidad es un punto nada más, o sea que no son puntos diferentes, es un solo punto de pericia dentro del ofrecimiento. Y habla la fundamentación es que el tribunal hizo una valoración de los hechos para poder decidir este rechazo. Y fundamentó que ya fue tratada en la audiencia preliminar y en cámara de apelaciones. Yo creo que en virtud al control horizontal del tribunal de sentencia, ese argumento de que ya fue tratada en la audiencia preliminar no es suficiente a los efectos de sostener una postura, porque justamente también es obligación, como siempre escucho a todas las defensas, el control por parte del tribunal de si es que se incluye o no una prueba. No hablamos de la admisibilidad o no sin esta etapa. Yo creo que ese argumento no es suficiente, decir que ya fue tratado anteriormente, que se estudió. Es por eso que se planteó y hizo el estudio del tribunal, fundamentó su postura el tribunal de por qué se excluía, estamos hablando de inclusión o exclusión en este caso, y al hablar de indeterminación, el tribunal dice que no se puede especificar o palpar. Al leer el punto de pericia, señores miembros, no sabemos qué será objeto de pericia. O sea que existe una indeterminación. ¿Qué documentos serán objeto de pericia? Eso es fundamental. La determinación en la pericia es fundamental, es por eso que el argumento del tribunal fue sólido. El Ministerio Público no podrá ofrecer puntos de pericia cuando no existe determinación de lo que va a ser peritado. Y en relación a la cuestión de gestión, también coincido con el argumento del tribunal. Y en este caso el argumento fue también lógico. Y la defensa habló de que ya anteriormente se allanó a un medio probatorio que solicitó el Ministerio Público, pero el medio solicitado por el Ministerio Público fue el medio idóneo. Estamos hablando de una documental en su momento y una testifical. Sin embargo, aquí estamos hablando de una pericia y de la determinación del objeto de la pericia. Y no es necesario, señores miembros, contar con un perito experto para saber lo que dice la ley de presupuesto en cuanto a los requisitos que se tienen que tener para que una máxima autoridad firme y transfiera fondos para la inversión. Es solamente leer la ley de presupuesto, contrastar con los hechos y determinar si se cumplieron o no. Perdón por decir simplemente, yo sé que vamos a ver más adelante, pero no hace falta un perito para determinar si se cumplió o no con ese requisito, desde el punto de vista, obviamente, del Ministerio Público. Que eso se puede demostrar y no se violará el derecho a la defensa porque se demostrará con todas las documentales, los actos administrativos, dictámenes del propio Ministerio de Agricultura. En ese sentido, para concluir, el Ministerio Público considera que la decisión del tribunal fue completa, lógica, coherente y por tanto debe ser confirmada. Es todo en relación a la defensa. El tribunal va a retirarse a deliberar. Falta. Ah, correcto. O sea,
Ya va a ser breve. Esto es con relación al doctor Preda. Preda, sí. Adelante, doctor. En cuanto al... La defensa 2 es el recurso contra el rechazo de la prescripción. En el Ministerio Público, a los efectos de no extenderse, se ratifica en que la decisión del tribunal fue debidamente fundamentada, fue coherente, fue completa y fue lógica al momento de rechazar el incidente de prescripción y estableció bien cuál fue la circunstancia efectivamente insuperable. En ningún momento carga al procesado con cuestiones que tienen que ver con el trámite procesal. Por tanto, se solicita que se confirme la decisión. Defensa 3 sería el primer incidente. Sí, recurso de reposición referente a lo resuelto por el tribunal sobre la nulidad de la acusación. Básicamente alegó que la acusación se funda en hechos prescritos y que no existió una circunstancia objetivamente insuperable, ya que a criterio de la defensa el expediente estuvo en secretaría considerando de que supuestamente en ese tiempo se otorgaron salidas alternativas, así como también se llevó a cabo juicios orales de donde surgieron sentencias. Bueno, y que en el margen en que supuestamente operó la prescripción, físicamente el expediente está en el juzgado. Básicamente eso es lo alegado por la defensa. En la primera fecha en que se convocó a esta audiencia, justamente el Ministerio Público hizo un relato pormenorizado de todos los momentos en que se dieron constancias de remisiones tanto del expediente como también el planteamiento de los recursos, así como también las fechas de sus resoluciones. En ese sentido, claramente se estableció de que en el tiempo en que se alega de que la causa prescribió, en realidad existían circunstancias como por ejemplo la recusación al juez que impedía la resolución de alguna cuestión que tiene que ver con el trámite del proceso. Por lo tanto, este argumento no se ajusta a la realidad, ya que existen constancias en el expediente, como justamente lo alegó el doctor Estigarribia, que acreditan de que efectivamente no estaban dadas las condiciones para dictar resoluciones en el marco de este proceso. Asimismo, cabe mencionar de que las salidas procesales se otorgaron básicamente en un primer momento en el año 2015 y que tiene que ver con circunstancias que afectan a otras personas y no a los que están en el marco de esta audiencia. Por otro lado, también la sentencia que posteriormente sobrevino en el marco de esta causa, pero con relación a otros procesados, fue posterior al momento procesal que alude la defensa. Por lo tanto, a criterio del Ministerio Público, si se dan las condiciones objetivamente insuperables, coincide con el argumento del Tribunal de Sentencia y por lo tanto solicita la confirmación también de este fallo. El recurso de reposición contra el rechazo de la nulidad del auto de apertura. ¿Verdad? Este sería el segundo incidente. En este incidente, este recurso de reposición en contra del rechazo de la nulidad del auto de apertura, la defensa técnica en sus argumentos habla de que no se describen los hechos nuevamente, o sea que no existió un mandato violado. Estos dos argumentos son una revisión ya del incidente, cuando en realidad no, lo que tiene que hacer en este momento es atacar cuál es la incoherencia y logicidad
contrariedad de la decisión del tribunal. Posteriormente argumentó que personas ya fueron condenadas. O sea, que otras personas hayan sido condenadas no quiere decir que los demás partícipes no puedan ser procesados. O sea, que el argumento de que existan otros condenados en un hecho donde hubo casi 50 acusados, ¿verdad? O sea, que no impide que se lleve a cabo este juicio oral. Y como ya lo dije en su momento, porque es una especie de reedición ya de los incidentes, este trámite, este recurso, son hechos distintos. A los ministros de esa época se les atribuye haber firmado, autorizado desembolso sin cumplir requisitos fundamentales. Lo que hicieron las personas encargadas de la ONG son otras conductas. ¿Dónde se fue el dinero? Sí, ya es responsabilidad tal vez de la ONG, pero eso ya fue tratado, esa parte ya fue, hay condenas, ya no. O sea que el fundamento de que otras personas sean condenadas no impide que se haga este juicio. Vale decir que el Ministerio Público no encontró argumentos referentes a la decisión del tribunal en este sentido, como lo dije anteriormente, me acuerdo que se dio una lectura de los hechos y que la tipificación eventualmente lo discutiríamos en el momento oportuno. Pero existen hechos, como lo dice el tribunal, para defenderse y se solicita la confirmación de este rechazo. Después ya el recurso de reposición de exclusión de pericia de gestión. La defensa de manera general establece que se viola el principio de la defensa y usa entre sus fundamentos que ya fue tratado anteriormente por el Juzgado Penal de Garantía y por Cámara. En realidad Cámara lo que trató fue la apelación de la defensa, es también una cuestión que se ajusta a la realidad. O sea que no es que Cámara hizo una valoración de cada una de las pruebas, sino que el recurso fue planteado por la defensa en contra del auto de elevación y se habló de la prescripción, o sea que no tiene nada que ver. Si bien se confirman todos sus puntos, no se ajusta a la realidad que Cámara ya se expidió en específico sobre la exclusión e inclusión. Eso no se ajusta a la realidad. Y este argumento no es suficiente decir que ya se trató anteriormente, porque el tribunal tiene la obligación, como lo hizo en este caso, de evaluar y valorar, entre comillas, si es que una pericia es suficiente. Y la defensa habla que no les permitiría completar su teoría del caso. Circunstancia que no se refiere a la decisión del tribunal, y el tribunal habló de una indeterminación y el Ministerio Público estima que la fundamentación para el rechazo fue coherente, fue completo y lógico. No se dan los presupuestos para invalidar o dejar sin efecto, mejor dicho, esta decisión, por tanto que se confirme la decisión del tribunal. Es todo. Ahora sí, el tribunal se va a retirar de deliberar. A las 11 nos encontramos en este lugar. Gracias. Bien, luego de una deliberación, el tribunal tomó una decisión unánime respecto de los incidentes planteados. La aplicación se va a unificar, puesto que
el planteo sobre el recurso de reposición por el rechazo de la prescripción simple abarca a todas las defensas. Se agravia la defensa porque menciona que el argumento del tribunal de que la causa no estaba en el juzgado de garantías no es lo importante, porque la circunstancia de si está habilitado es lo que determina esa situación, y que si el juez no tomó decisiones es porque había recusaciones y remisiones a tribunales de sentencia. Explicó entre sus argumentos que la causa no estaba en la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a un informe de Karina Penoni, refiriendo además otro informe de la Sala Constitucional, y que el juez pudo dictar en este tiempo resoluciones, incluso elevó con relación a otros acusados, y que sí paró, no una circunstancia objetivamente insuperable, y que la invocación del Tribunal de Apelación solo se refiere al juez de garantías. Entrando al estudio de la cuestión, el tribunal ratifica por unanimidad por los mismos argumentos su decisión de no hacer lugar a la prescripción simple solicitada por las defensas de los acusados Rodi Godoy, Maristela Suá y Enzo Cardoso en la presente causa. Esto ya fue objeto de estudio por parte del juez de garantías como por el Tribunal de Apelación, que ha dictado el auto interlocutorio 22 del 2 de noviembre del año 2021. Este tribunal ha considerado que se dan circunstancias objetivamente insuperables de conformidad al artículo 103. No existe ninguna confusión de parte de los miembros sobre causas de extinción de la acción penal y causas de prescripción de la sanción penal. Se ha analizado acabadamente los antecedentes y efectivamente se ha determinado que con relación a estos acusados objetivamente la audiencia no pudo ser realizada. Se ha explicado que los autos principales fueron remitidos al Tribunal de Apelación en varias oportunidades, a la Corte Suprema, y respecto a las recusaciones al juez Amarilla, al Tribunal de Apelación, y remisiones al Tribunal de Sentencia 22. Entonces se ratifica esta postura por los mismos fundamentos, y en cuanto al artículo 346 del Código Procesal Penal que mencionó el doctor Vitar, que establece que el procedimiento continúa, objetivamente se repite, ello no aconteció con relación a estos acusados. Entonces se rechaza el recurso de reposición planteado por la defensa por los mismos argumentos que ya han sido tenidos en cuenta por este tribunal en el momento de resolver el incidente. En cuanto al recurso de reposición por rechazo del incidente de nulidad de la acusación por indeterminación de los hechos y en consecuencia de la autoapertura a juicio, en este caso la defensa del doctor Preda, aparte de agraviarse de la decisión del tribunal, menciona una demanda realizada por la Procuraduría General de la República en la presente causa. Esta cuestión realmente no fue objeto de mención en el momento del planteo de los incidentes, ni tampoco desde luego tiene nada que ver con lo que será estudiado con relación a los acusados que hoy ocupa el tribunal. El artículo 33 del Código Penal habla de la punibilidad individual, y en ese sentido también ya se ha explicado que no existe ninguna indeterminación de los hechos y que no hay ninguna violación de los preceptos previstos en el artículo 347, incisos 2 y 3. En cuanto al recurso, entonces se rechaza el recurso de reposición planteado con relación a esta indeterminación de los hechos, tanto con relación a la defensa del señor Rodi Godoy como con relación a la defensa del señor Cardoso. La defensa número 2 no ha referido relación o reposición con relación a este punto. Con relación a la reposición planteada por la decisión del tribunal de excluir una pericia contable y de gestión, el tribunal ratifica su decisión, puesto que se ha explicado que no hay una determinación clara de puntos relacionados con un trabajo técnico contable, y por eso hemos considerado que no era una prueba pertinente, y también hemos ya referido con relación a la pericia de gestión
que la gestión de una persona no puede ser objeto de una pericia, que los tribunales están para determinar las normas previstas en el derecho administrativo que son invocadas por las partes a los efectos de articular sus posturas. Y entonces también dejamos en claro que al plantearse aquellas exclusiones hemos verificado los puntos y hemos verificado los hechos que están contenidos en la acusación, y que esa fue la única tarea que realizó el tribunal para conocer sobre ello. Es decir, que no hay ninguna valoración, sino que estamos en la parte de los incidentes, y es lo que resolvimos y ratificamos por los mismos argumentos. Entonces, esta es la decisión que hemos tomado. Se va a leer el auto de apertura a juicio por secretaría actuaria o algún colaborador de la secretaría, porque es muy extenso y usted está tosiendo. Hechos. Entre los meses de abril de 2012 hasta el mes de mayo de 2013, los imputados Silvio Rivero, Danilo Irala e Ignacio Acuña obtuvieron del Ministerio de Agricultura y Ganadería la suma de 700 millones correspondiente a lo recibido por los comités Ubutú, Roque y San Miguel, más la suma de 68.265.418.419, y hacen la suma de 68.965.418.419, conforme se expone a continuación. Para lograr obtener esta suma de dinero, los imputados se valieron de resoluciones que autorizaban los desembolsos firmadas por los entonces ministros de Agricultura y Ganadería, Enzo Cardoso y Rodrigo. La suma de dinero desembolsada provenía de los fondos del MAC para el cumplimiento de una finalidad específica, teniendo en cuenta que la asignación de los fondos públicos en los procesos agroproductivos son un medio y no un fin en sí mismo. Es por ello que previo desembolso se requieren condiciones que lo justifiquen. En el caso de referencia, la ley 4.581/2011, artículo 7, inciso E, dice que todas las asociaciones sin fines de lucro o con fines de bien social que reciben fondos públicos deberán estar inscritas en el Departamento de Fiscalización de Sociedades de la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda. Lo mismo establece la ley 4848/2013, artículo 7, inciso E, que dice que todas las asociaciones sin fines de lucro o con fines de bien social que reciben fondos públicos deberán estar inscritas en el Departamento de Fiscalización de Sociedades de la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda. Pese a ello, ambos ministros dispusieron la entrega de dinero del MAC a comités que, según el informe de la Abogacía del Tesoro, no estaban inscritas. 15 de mayo, Mujeres Grupo Unidos, Oepotú, Virgen de Tacupé, Uturocu, Productores Agropecuarios, Guarajú 13, Productores Agropecuarios Mariscal López. 1 de mayo, Brazos Abiertos, Agricultores Itacutú, Productores El Triunfo, Alimentos Santa Elena, San Isidro, Yamocoa Unión Ibe, Fe y Esperanza, Huerta Guazú. 1 de marzo, Isla Guavirá, La Fraternal, Iberá, Calle 1, María Auxiliadora. 15 de diciembre, Proazo. 3 de mayo, Coequí, Florido Potú. 4 de julio, Cordillerita, San Antonio y Duarte, Carlos Antonio López. 24 de mayo, Montero Central. El dinero debía ser destinado a personas que se dedican a la agricultura. Sin embargo, por ejemplo, el Comité San Francisco de Asís de J. Augusto Saldívar, que beneficiaron en 2 desembolsos, está integrado por Mario Arnaldo Rivero, que figura como su tesorero de profesión economista, sobrino de Silvio Riveros, quien trabajaba con Elba Tomasa de Riveros, según su declaración, y es síndico de FENAPRO FHP. Según el acta de asamblea de FENAPRO, cobró cheques de la cuenta habilitada de la FENAPRO por guaraníes 1.990 millones, por lo que fue imputado por lavado de dinero y otros. Esta misma persona figura en el acta de entrega insumos como tesorero del Comité San Francisco de Asís de J. Augusto Saldívar, y corresponde al desembolso de 7.500 millones
foja 475 al 477 del tomo 28 de la carpeta fiscal. Y también figura en el acta de entrega de insumos por el mismo comité San Francisco de Asís, J. Augusto Saldívar. En el desembolso de 35 mil millones, foja 12 al 36 del tomo 13 de la carpeta fiscal, Gustavo Tomás Montiel Berilla, quien trabajaba en el depósito Silvio Rivero en el mercado de abasto, figura en la lista productores beneficiados del comité San Francisco de Asís del distrito de J. Augusto Saldívar, que a su vez figuran en los desembolsos de guaraníes 7.500 millones y 35 mil millones, y cobró cheques de la cuenta FENAPROF por la suma de 870.309.244, dinero que según sus manifestaciones entregó a Riveros. Ricardo Rodríguez, vinculado a la causa de Silvio Rodríguez, según lo manifestado al juzgado de garantía al momento de solicitar medidas alternativas, figura como integrante del comité de horticultores San Francisco de Asís, J. Augusto Saldívar, y es parte de la lista de productores beneficiarios, que a su vez figuran en los desembolsos de 7.500 millones y 35 mil millones, y cobró cheques de la cuenta FENAPROF por la suma de guaraníes 2.126.145.000, cuyo monto su declaración afirma haberle entregado a Riveros. Guido Maldonado Velar realizó depósitos de 200 millones y 150 millones en las cuentas personales de Silvio Rivero, abiertas en el HSBC e Itaú. Figura en la lista de productores beneficiarios del comité San Francisco de Asís del distrito de Augusto Saldívar, que a su vez figura en los desembolsos de 7.500 millones y 35 mil millones. José María Vareiro Ferreira, que no figura en la lista de RENAF, es dependiente de la FENAPROF, cuyo cobró un cheque de 7.221.098.500, por lo que fue imputado, firmó el acta de recepción de insumos que se presenta en la rendición de cuentas del Comité Divino Niño Jesús de Eusebio Ayala en dos desembolsos, 35 mil millones y 4.362.779.244, de lo que surge que estas personas no se dedican a la agricultura. La ley 4581-2011, que aprueba el presupuesto general para el año 2012, en su artículo 7, inciso D, establece claramente que los organismos y entidades del Estado deberán llevar el registro de entidades beneficiarias de aportes y transferencias recibidas del presupuesto general de la Nación, y serán encargadas de realizar las transferencias y analizar la razonabilidad y sustentabilidad de los gastos. Lo mismo establece la ley 4848-2013, que aprueba el presupuesto general para el año 2013. En base a ello, la hipótesis inicial sustentada por el Ministerio Público en la imputación era que tanto Enzo Cardoso como Rodrigo Godoy afirmaron falsamente en sus resoluciones que el dinero dispuesto por ellos sería destinado a fin establecido en las respectivas resoluciones, porque los desembolsos se dispusieron sin el respaldo de un estudio de mercado, un estudio técnico y un estudio financiero que establezca la razonabilidad y sustentabilidad de los gastos. Sin embargo, esta hipótesis inicial se agrava, puesto que conforme a los elementos de cargo colectados durante la investigación, ambos imputados dispusieron el desembolso de dinero del MAC, sin contar con proyectos que lo justifiquen, es decir, no es solo la falta de un análisis de razonabilidad de los mismos, sino la carencia total de proyectos. Al respecto, tanto la ley como las resoluciones dictadas por el propio Ministerio disponen que para cada desembolso deban presentarse previamente proyectos específicos que en cada hoja deben estar firmados por los representantes del comité y con los sellos del mismo. En su declaración, Enzo Cardoso afirma el 29 de junio de 2009, conforme a la resolución número 320, se aprueba el marco estratégico agrario 2009-2018, igualmente aprobado por el SIGES, Sistema Integrado de Gestión para el Desarrollo Agrario. En cuanto a los desembolsos dispuestos por la resolución 715 y otros en donde intervino, dijo al momento de dictar resolución, el Ministerio ya contaba con un plan de producción de hortalizas. Sin embargo, el ingeniero agrónomo Hugo Ramón Halley Merlo, quien participó en el equipo técnico que elaboró el referido marco estratégico agrario, dijo que el mismo es un documento oficial que establece un objetivo estratégico para el sector y señala las líneas de política para alcanzar ese objetivo. Es un documento sectorial que involucra a todas las instituciones del sector y al MAC como órgano central del sistema. En consecuencia, el marco estratégico es un instrumento administrativo
no es un instrumento ejecutivo, ni asigna recursos, es un instrumento de referencia estratégica para que las entidades definan de modo congruente sus acciones operativas. El marco está dentro de la categoría de lo que se llama instrumento de política de Estado y sirve solo para referencia, para la construcción de otros instrumentos operativos, como los programas ejecutivos, los proyectos ejecutivos, pero nunca puede servir como fundamento para la designación de un desembolso específico. Gracias. Asimismo, el ingeniero agrónomo MSC Aristides Radián Gómez, que también participó de la elaboración técnica del marco estratégico, dijo que el CIGES no participó de ninguna de las fases para el desembolso de dinero, puesto que el marco estratégico no es un documento administrativo ni operativo, no asigna recursos, ni identifica o selecciona proyectos, programas o planes. El ingeniero agrónomo Mario León Frutos, quien también participó en la elaboración del marco estratégico agrario, dijo que es un documento de política pública, también sectorial, no institucional, que no establece el modo operacional de lo que sería la gestión administrativa y operativa de los programas y proyectos operativos institucionales. Es un instrumento orientativo de la política pública, institucional y sectorial. Lo que tenga que ver con la operativización es una responsabilidad de la persona que conduce la institución, y en este caso el ministro de Agricultura. Es decir, este marco estratégico no puede ser fundamento para el desembolso de dinero a ninguna organización o entidades del sector privado. El ingeniero agrónomo Feril de Daniel González Ferreira, que también participó de la elaboración del marco estratégico agrario, dijo que el marco estratégico agrario es un instrumento del sector agropecuario cuyo propósito es su planteamiento sirva para el diseño de políticas públicas orientadas al desarrollo del sector agrario y la formulación de programas y proyectos en el orden estratégico, por lo tanto, en nada tiene relación con el desembolso de dinero alguno. Por su parte, el ingeniero agrónomo Moisés Santiago Bertoni, director general de la Dirección General de Planificación del Ministerio de Agricultura, refirió que el marco estratégico agrario es un instrumento de planificación y rector de las políticas sectoriales e involucra no solo al Ministerio de Agricultura y Ganadería, sino a todas las entidades del sistema del MAC, como SENAVE, SENACSA, Banco Nacional de Fomento Crédito Agrícola. En él se establecen directrices que sirvan para orientar las acciones donde se priorizan rubros, pero no para el uso específico, y líneas presupuestarias, y por su característica no justifica desembolso. Un plan o programa que contemple desembolso debe tener un manual de funciones aprobado por resolución que contenga los estudios de factibilidad y requerimientos básicos de manera consistente con las leyes y con el marco regulatorio que rige el presupuesto nacional. Asimismo, el ingeniero agrónomo Mario Gustavo Aquino Cañete refirió que en el marco estratégico agrario 2009-2018 es un instrumento de política que contempla ejes estratégicos. En él se insertan las actividades a ser realizadas en el sector agropecuario en un periodo de tiempo determinado, si bien existe un marco estratégico agrario 2009-2018 que guía las acciones en ese periodo. No justifica un desembolso sin la presentación de un proyecto bien estructurado que contemple todas sus partes, es decir, que justifiquen en ella el uso adecuado de los fondos. Además, el hecho de que las resoluciones por las cuales dispusieron del dinero del MAC no se ajustan a las normas establecidas en la ley, en los decretos y en los reglamentos del MAC. Todo el proceso de disposición de los sucesivos desembolsos denota que los ministros de Agricultura, Enzo Cardoso y Rodrigo Godoy, al momento de firmar las resoluciones manifestaron falsamente que el dinero sería destinado a los fines específicos que debían destinarse, y con estas resoluciones lograron obtener el dinero que el Ministerio de Hacienda transfirió para que los representantes del FENAPROF hagan uso de él y no para los productores. En cuanto a las rendiciones de cuentas presentadas por la FENAPROF, lo consignado en las mismas es patentemente falso, y sin embargo, ministros Enzo Cardoso y Rodrigo Godoy no realizaron ni dispusieron la realización de acción alguna para recuperar el dinero perdido. Es más, pese a la inconsistencia de las rendiciones de cuentas, siguieron disponiendo del dinero del MAC en los 8 desembolsos en los cuales intervino cada uno respectivamente, al igual que en los 2 desembolsos en donde intervino Enzo Cardoso, donde tenían que ser destinados 2 comités ubicados en Cerro Roque y cuyo dinero le fue arrebatado en el local del banco por Silvio Rivero y Lidio Irala.
Conforme se detalla en cada desembolso, se establece que en todos ellos los proyectos fueron presentados con la rendición de cuentas, es decir, después de los desembolsos y con ellos se justifica el gasto del consultor en un 10% del total de lo desembolsado, vale decir que según la rendición de cuentas presentada al MAC y a la Contraloría General de la República, el MAC pagó por unos formatos que se repiten la suma de 6.896.541.841, bueno, tiene un punto 9. Lo que en base a los elementos de convicción colectados no corresponde con la realidad, al igual que lo supuestamente pagado por la provisión de... corresponde con la realidad, de insumos e implementos agrícolas. En realidad, si bien se presentaron un total de 193 proyectos, luego de cada desembolso solo había 165 comités de productores fruti-hortícolas, porque se repiten los mismos comités para justificar distintos desembolsos. Con respecto a los fondos desembolsados a favor de la FENAPROF, no había manual operativo, sino solo convenios. Conforme los elementos de convicción, estos proyectos fueron presentados después de los desembolsos y por lo tanto no se realizó respecto a ellos estudio de factibilidad para analizar la razonabilidad de los mismos, ni se establecieron las pautas para los proyectos en una guía. Nunca existió un manual de función aprobado por resolución. Según el informe del ingeniero Mazzoleni, los documentos de proyectos presentados por las 89 organizaciones que fueron beneficiadas con los subsidios del MAC con un monto total de 35.000 millones de guaraníes, también las 25 organizaciones que fueron beneficiadas con un monto de 10.000 millones de guaraníes, también las 23 organizaciones beneficiadas con un monto de 7.500 millones de guaraníes, también las 3 organizaciones que fueron beneficiadas con 1.000 millones de guaraníes y las 8 de las 14 organizaciones beneficiadas con un 4.362.779.244. Además de las 2 de 5 organizaciones beneficiadas con 1.050 millones de guaraníes, en total 150 organizaciones tienen la misma preparación, solo se cambia el nombre de las organizaciones beneficiadas, su ubicación, el número de sus miembros, el monto solicitado como subsidio, el rubro o rubros a producirse, entre otros. Continúa diciendo el ingeniero Mazzoleni, en general, en el principio de los documentos se menciona mucha información superflua obtenida vía internet que no se requiere en el documento de los proyectos. En el ítem identificación del problema se menciona que el potencial productivo del país puede ser generadora de mano de obra, cuando término debe de ser empleo. La horticultura en general es generadora de mucho empleo, dice también Mazzoleni. En los documentos del proyecto analizado se cuantifican los jornales requeridos para la producción de tomate, pero no se explican cómo los productores beneficiados tendrán pleno empleo durante el año. Además, cómo tendrá esto continuidad en los años sucesivos y sobre todo si la producción remunerará adecuadamente cada jornal empleado en la actividad. No se explica cómo se logrará el autoabastecimiento de hortalizas si solo se producirá tomate, ni se explica cómo se evitará la importación del rubro, no se aclara qué rubro, no se aclara tampoco el momento en que se sustituirá y el monto del volumen a sustituir. En los documentos de proyecto no se expone cuáles son esos rubros de renta o si el cultivo de tomate es uno de los rubros de renta que sería subsidiado en otro momento. No se explica en los documentos de proyectos cuánta mano de obra familiar se dispone mensualmente o mejor semanalmente y sobre todo en qué actividad de cultivo de tomate se han de emplear. Tampoco se detalla qué recursos naturales se han de emplear y cómo, a no ser que se entienda solamente el suelo empleado en la producción de tomate, en los documentos de proyecto no se hace mención de cómo se dotará de dichos conocimientos a los beneficiarios. Si fuera mediante la capacitación, no hay mención de ella, menos aún quién o quiénes lo realizará. Esta situación es grave
porque si esa capacitación no existiera, la adopción de nuevas tecnologías, como se menciona en los documentos de los proyectos, no podrá ser adoptada y por lo tanto no podrá ser aplicada. Además, el uso de los insumos no tendrá el resultado esperado. No se explica qué parte del ingreso generado será reinvertido ni si será en nuevas inversiones para la producción de hortalizas o para el beneficio de la comunidad. Dijo además Mazzoleni, otra situación preocupante es la falta de mención del riego. Cuando se sabe que la producción de tomate, sobre todo fuera de época, es muy sensible al mismo, no se habla si los productores ya lo poseen o no, y si así fuera, cómo se proveen del agua y en qué condiciones. Asimismo, no se hace mención, aunque de manera somera, que parte de la demanda será satisfecha con la producción obtenida por los beneficiarios. Además, no hay en la rendición de cuentas de gastos operativos de ningún tipo, ni siquiera de la escribana María Dorilla Velasco Romero, quien realizó alrededor de 3.000 certificaciones de firma, recorriendo para ello varios departamentos del país, y afirma, según la nota presentada a la Fiscalía, que lo hizo de manera gratuita. Es de notar que en todos los formatos de proyectos se estipula como mano obra aportada por los productores sumas considerables, y que en la rendición de cuentas esto no se refleja, ya que la suma de lo supuestamente pagado al consultor más lo supuestamente pagado al proveedor hace al total. Estas y otras inconsistencias que se describen y se reflejan al hacer una simple comparación de lo consignado en las hojas con el título proyecto asignado a cada comité y las facturas en las rendiciones de cuentas en todos los desembolsos. Las facturas contienen datos falsos y en algunos de ellos son documentos no auténticos. Conforme a los elementos de convicción, las facturas que acompañan la rendición y los documentos presentados por el FENAPROF fueron elaboradas en realidad por Luis Picardo, quien era el que se los solicitaba a los supuestos proveedores para cubrir y ajustarlos a los montos de los desembolsos. Según los elementos de convicción, no solo las rendiciones de cuentas, sino que los documentos que debían ser presentados antes de los desembolsos fueron presentados con posterioridad y ajustados para cubrir el real destino que se le dio al dinero. Todos los recibos de dinero en donde supuestamente los proveedores y consultores cobraron con cheques de la cuenta del Banco Sudamérica a nombre de FENAPROF son de contenido falso, conforme los documentos e informes colectados. Todos los precios que figuran en las notas de presupuesto tampoco corresponden a la realidad, las actas de entrega de insumos en las cantidades allí consignadas. Y en definitiva, los pocos insumos realmente entregados a los comités para cubrir el destino real del dinero desembolsado tampoco sirven para los fines que debían destinarse. Según nota del 20 de septiembre de 2013 firmada por Pedro R. Ibáñez, dirigida a la licenciada Aria Cristina Prado, auditora, este informó que los documentos sobre los rubros 873, transferencia del programa de apoyo de certificado agronómico, y del rubro 874, aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro, fueron remitidos a la Oficina de San Lorenzo para su resguardo y no así para su verificación, fojas 360 del tomo 4. Igualmente, según nota de Maristela Azuada, entonces directora de Administración y Finanzas, ella dispuso la revisión de documentación relativa a rendiciones de cuentas, también al depósito de San Lorenzo. En base a los elementos de convicción, todo el dinero depositado por disposición de Enzo Cardoso y Lodi Godoy en las cuentas corrientes habilitadas a nombre de los comités Turuturoque y San Miguel, y luego a nombre de la Federación Nacional de Productores Hortícolas del Paraguay, y que debían ser destinados a los productores, fue cobrado por Silvio Rivero, Lidio Irala, Ignacio Acuña, Luis Picardo y otras personas, que finalmente entregaron el dinero a Silvio Rivero conforme se describe a continuación. Desembolso de 350 millones a Turuturoque. El 29 de marzo de 2012 fue presentada en mesa de entrada de la Dirección de Apoyo a la Agricultura Familiar del MAC una solicitud de financiamiento para la adquisición de insumos para la producción comercial de hortalizas.
por los representantes del comité Ubituroque. Sin embargo, no hay constancia alguna de que el proyecto haya sido presentado. Por el de la nota se encuentra el mismo proyecto presentado en la rendición de cuentas que supuestamente fue elaborado el 30 de abril de 2012. Según la declaración de los miembros de este comité, a pedido de Silvio Rivero y Livio Irala, ellos firmaron varios documentos sin haberlos leído, porque les habían convencido los imputados que eran necesarios para obtener dinero del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El pedido real era, según los miembros del comité, una huerta tecnológica, lo que hasta la fecha de la constitución al lugar por el Ministerio Público no había. Según nota 6902 del 27 de abril de 2012, el imputado ingeniero Javier Luna Pastore solicitó al entonces ministro Enzo Cardoso la transferencia de la suma de 350 millones en base al pedido realizado por el comité Ubituroque. Sin embargo, conforme al contrato presentado con la rendición, el proyecto recién se elaboró el 30 de abril de 2012. Entonces, ¿cómo se explica la suma que solicita Javier Luna Pastore el 30 de abril de 2012? El entonces ministro Enzo Cardoso Jiménez dispuso el desembolso de 350 millones por resolución número 715 que autorizó al DAAF, dirigido por el ingeniero Javier Luna Pastore, a brindar apoyo para la ejecución del proyecto de producción hortícola a favor del comité Ubituroque de la compañía Cerro Roque del distrito de Zapucay, lo que no corresponde con la realidad, ya que no había proyecto alguno, en atención a que el contrato por el cual el consultor se compromete a realizar el proyecto es de la misma fecha. Por su parte, el ingeniero Luna Pastore dice que la factibilidad del proyecto se encuentra fundamentada al Programa Nacional de Producción y Comercialización de Hortalizas, aprobado el 7 de octubre de 2010. Sin embargo, este tampoco es un documento que pueda servir para justificar un desembolso específico por los motivos de manifestó asimismo en su declaración el ingeniero Luna Pastore que realizó el análisis del proyecto. Sin embargo, no existe constancia alguna de dicho análisis, según los antecedentes remitidos por el MAC. Es más, conforme se ha establecido por la fecha del contrato con el consultor Luis López, que se acompaña a la rendición de cuentas, el pedido de los productores no estuvo acompañado del proyecto alguno. El 30 de abril de 2012, el ingeniero Javier Luna Pastore, en representación del MAC, y el señor Fidelino Núñez Contreras, presidente, y el señor Feliciano Olmedo Duarte, tesorero, en representación del Comité de Productores Agropecuarios Ubituroque, firmaron el término de compromiso y responsabilidad de ejecución de apoyos en el marco de la Dirección de Apoyo a la Agricultura Familiar de AAF, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y entidades beneficiarias. El dinero fue depositado por el MAC en la cuenta de Caja de Ahorros número 262210/8, que el Comité Ubituroque tenía abierta en el Banco Nacional de El 3 de mayo de 2012, los señores Fidelino Núñez y Feliciano Olmedo retiraron la suma de 350 millones de la mencionada cuenta conforme al extracto remitido por el banco. Sin embargo, este dinero nunca llegó a sus beneficiarios, puesto que Fidelino Núñez y Feliciano Olmedo fueron llevados al banco por los imputados Silvio César Rivero y Livio Irala, y una vez cobrado el dinero, los representantes del comité se lo entregaron a los imputados, pues estos le manifestaron que ellos se encargarían de comprar los insumos y que los entregarían a los miembros del comité en una reunión que se realizará para el efecto. Los representantes del comité accedieron a la medida de los diputados, puesto que ellos fueron los que realmente gestionaron la obtención de los fondos en el MAC, lo que se corrobora además con la declaración de Heriberto Huerta. En el mes de junio de 2012, los diputados Silvio Rivero y Livio Irala hicieron entrega a los miembros del comité Ubituroque de una mínima cantidad de insumos, según manifestaron los miembros del comité al Ministerio Público, y no el 11 de mayo de 2013, como consta en el acta presentada con la rendición de cuentas por la FENAPROF. Según lo manifestado por los miembros del comité y acta de constitución del Ministerio Público, el comité recibió lo siguiente: 15 bolsas de fertilizante, 19 bolsas de Nutrisol, 5 bolsas de nitrato de calcio, 5 bolsas de sustrato, 15 rollos manguerita, 14 bandejas de isopor,
7 cajas de insecticidas, un rollo de carpa negra, 14 kilogramos de fungicidas, 27 rollos de mallas media sombra, 6.000 kilogramos de estiércol, semilla de tomate y locote, 5 sobres cada uno, 100 metros de cable para extensión de baja tensión y 20 bolsas de cal agrícola. Las cantidades mínimas de insumos entregadas por Silvio Rivero y Diego Gala se mantienen almacenados en el precario predio del comité. Esta entrega tenía como objetivo cumplir con los requisitos formales de la rendición de cuentas exigida por ley, justamente para cubrir el hecho de que en sede de banco quitaron a los beneficiarios la totalidad del dinero a ellos destinado. Como lo requerido realmente por los productores era la implementación de una huerta tecnológica con maquinaria del MAC, se realizaron las perforaciones, pero los pozos no se llegaron a completar. Es así que se realizaron 2 pozos fallidos sin agua, y el pozo particular de agua que funciona fue hecho en la propiedad del diputado Lidio Girala con maquinaria y personal del MAC, según el testimonio de los miembros del comité, la fotografía y el acta de constitución de la Fiscalía. La rendición de cuentas elaborada por Luis Eduardo López Rojas y el licenciado Manuel Gaona, presentada al MAC el 21 de junio de 2012, establece que Luis Eduardo López Rojas cobró la suma de 35.000 millones. Sin embargo, este ha declarado ante la Fiscalía que esto no corresponde con la verdad, ya que él cobró por el total de los trabajos realizados la suma de 280 millones y entregó facturas en blanco que fueron completadas y luego presentadas por Silvio Rivero. Según la declaración de Luis Eduardo López, el contrato se firmó el 20 de abril de 2012, sin embargo, se presentó por la rendición de cuentas de un contrato firmado el 30 de abril de 2012. Entre los representantes del comité, el productor López y el ingeniero Luis Eduardo López Rojas, el proyecto que acompaña la rendición de cuentas en ninguno de sus ejemplares está acreditado con la firma del consultor. Los imputados argumentan que no era necesaria la firma, sin embargo, justifican el desembolso del dinero con el mismo. Es de notar que si bien el documento presentado con la rendición de cuentas posterior al desembolso contenía una estructura de proyecto, este presenta serias inconsistencias, como lo indica el informe del ingeniero Mazzolini. Un momento. Las partes están interesadas en que se siga leyendo íntegramente todo el contenido de los hechos que están en el auto de apertura, juicio. Fiscalía. Señoría, si me permite. Sí. En realidad, la primera parte sí fue fundamental, pero esta segunda parte, como se demostrará, ya fue totalmente probado, lo que tiene que ver con los desembolsos y ya existe una sentencia definitiva, o sea que no es necesario por parte del Ministerio El Público. código nos habla que si es que podemos acordar entre todos que se haga parcialmente, y a eso nomás me estoy refiriendo, sin mayor explicación. Doctor Prea, su posición. Realmente espero los alegatos iniciales de la Fiscalía, no me da igual que se lea o no se lea. O sea, no tendría inconvenientes. No tiene inconvenientes, allana, su posición es que no. Bueno, correcto. Doctora, en el caso de nuestra defensa nosotros no ponemos reparos a que no se lea el autor. No se lea íntegramente. Hasta donde estamos. Nos allanamos a la posición del Ministerio Público, a la posición del doctor Prea, pero siempre y cuando también, su señoría, podamos ya, si es necesario, hacer los alegatos hasta el Ministerio Público y que esta defensa también tenga entonces tiempo de preparar. Claro, está bien. Doctor Arce, su posición. Sí, en el mismo sentido, con lo que ya leímos suficiente, a mí lo que me interesa justamente es la posición del Ministerio Público cuando exponga su teoría. Exacto. Un minuto a los sanitarios y después nos encontramos otra vez acá.
Después llamar a la ver si se pasa y está. Doctor Rodrigo, vamos a dejar más así abierta porque como no podemos usar aire de los enfermos. Por lo menos vamos a dejar así que quede un poquitito. Bien, entonces vamos a leer por secretaría la calificación jurídica con relación a los acusados y el tribunal va a declarar el receso diario hasta el día 10 de octubre a las 8:30 horas. 8:30 horas. Recuerden que los miembros no estamos en el mismo tribunal y bueno, y gracias por la comprensión. Señor presidente, yo tengo continuación de un juicio a las 11:30. Correcto, no hay problema. ¿Usted cree que vamos a terminar antes de eso? Mario Ferreira, conmigo. No, no es con usted. Es Tengo otro Mario continuación. Solamente para dejar, en todo caso, si continuamos, yo me retiro y el doctor. Correcto, está bien. Bueno. Conforme a la autoapertura número 187, fecha 23 de abril 2021, en cuanto a la calificación provisoria, los acusados Rodi Adán Godoy, Maristela Suárez y Enzo Cardoso, los tres cuentan con la misma calificación establecida en el artículo 187, estafa, inciso primero y tercero, en concordancia con el artículo 29. Artículo 192, lesión de confianza, inciso primero y segundo con el artículo 29 y 70 del Código Penal. Esta misma calificación con respecto a Maristela Suárez, 187, inciso primero y tercero con 29 del Código Penal, artículo 192, lesión de confianza, inciso primero y segundo en concordancia con el artículo 29 y 70, y misma calificación para el señor Enzo Cardoso Jiménez, artículo 187, estafa, inciso primero y tercero, en concordancia con el artículo 29. Y así también la calificación provisoria 192, lesión de confianza, inciso primero y segundo con 29 y 70 del Código Penal. Entonces, ¿alguna aclaración más sobre la autoapertura fiscalía? Ninguna, presidente. ¿Algo más que precise, doctor Preda, doctor Vitar, doctor Arce? Nada, gracias. Declarado el receso para el lunes 10 de octubre a las 8:30. Buenos días. Gracias.